Godofredo de Bouillon, el impetuoso fragor de las cruzadas. A fines del mes de noviembre del año 1095 tuvo lugar en Clermont, Francia, una escena del todo singular. El Papa Urbano II había convocado en esa ciudad a prelados de toda Europa, con el fin de discutir los temas fundamentales de la reforma de la Iglesia. En línea con su antecesor Gregorio VII, el pontífice pretendía afrontar la situación del clero y la excomunión del rey de Francia, Felipe I, culpable de haber usurpado bienes eclesiásticos, practicado la simonia y dispuesto de oficios sagrados, entre otras cosas. Una vez zanjadas las discusiones conciliares, el Papa aprovechó la ceremonia conclusiva para abordar un tema distinto. Se trataba de la situación de Tierra Santa, una de sus grandes preocupaciones pastorales, y para la cual difícilmente hubiera podido reunir un auditorio mejor dispuesto que el que tenía enfrente. Hablando ante una vasta asamblea popular y en presencia de cientos de prelados, Urbano II evocó el sepulcro de Cristo. Cuenta el monje Orderico Vital que el Papa describió apasionadamente el lugar sagrado, cuna de la redención cristiana y meta de tantos peregrinajes. Valoró con emoción la fe y la esperanza que aquella tierra suscitaba en los creyentes. Describió los peligros y humillaciones de los cristianos en aquella región que les pertenecía por derecho propio. Pintó la arrogancia de los infieles que ahora dominaban los escenarios de la pasión del Señor, hasta que el ritmo natural del discurso hizo caer con naturalidad la conclusión: Jerusalén no podía continuar en manos islámicas. La apelación final del Papa fue intensa y emotiva. Hombres de Dios, hombres elegidos y benditos entre todos, unid vuestras fuerzas, tomad el camino del Santo Sepulcro y estad seguro de que la gloria imperecedera os espera en el reino de Dios. Que cada cual renuncie a sí mismo y cargue con la cruz. La respuesta de la multitud, que parecía suspendida de las palabras del Papa, fue de inmediato entusiasmo. La emoción del discurso, las lágrimas del pontífice, las noticias de las crudas persecuciones, todo suscitó un movimiento colectivo de indignación contra los infieles, y por la multitud se extendió la necesidad casi imperiosa de ponerse en marcha hacia el oriente. El ímpetu que se apoderó de los asistentes de la ceremonia de Clermont fue un reflejo del que luego recorrería Europa. En pocos meses la cristiandad entera, reunida en torno al pontífice, comprendía tener un alma en común. En realidad, ya desde hacía varios años se oía hablar del rescate de Tierra Santa. Mientras los árabes habían sido sus dueños, los cristianos habían logrado establecer con ellos relaciones más o menos fluidas. Los peregrinos podían visitar los santos lugares y los clérigos establecer allí su residencia. Pero ese clima de tolerancia había comenzado a deteriorarse rápidamente cuando, en 1076, Tierra Santa había caído en poder de los turcos selyúcidas. La turca era una nación joven y altanera. No parecía interesada en respetar las tácitas reglas de convivencia que había impuesto el dominio árabe. Desde el mismo momento de su llegada, habían comenzado a circular por Occidente relatos aterradores de los peregrinos. Esta fue la principal de las razones que impulsó a Europa a secundar la cruzada, aunque seguramente no fue la única. Existían al menos dos motivos de carácter político que también invitaban a la aventura. El primero era que el imperio bizantino se encontraba herido y debilitado, y resultaba previsible que pronto llegara el momento en que fuera incapaz de resistir los ataques del mundo islámico. El emperador bizantino Alejo I ya se había dirigido al menos en 2 ocasiones al pontífice solicitando ayuda para recuperar los santos lugares. Europa no podía hacer oídos sordos ante la debilidad de los hermanos de Oriente.
Era deber elemental de caridad cristiana sostener al imperio caído, más todavía si con ello se abría una brecha para reconstituir la dolorosa escisión de griegos ortodoxos en Oriente y latinos católicos en Occidente. Por lo demás, tanto Urbano II como los reyes europeos comprendían que tarde o temprano Occidente debería tomar el relevo y convertirse en el bastión que contuviera al Islam detrás de sus fronteras. Iba en ello la pervivencia del mundo occidental, la misma que por tanto tiempo Bizancio había asegurado. La segunda razón que incitaba a marchar al Oriente era que el Papa estaba lejos de haber afianzado su poder político en Europa, tal como la reforma de Gregorio lo había propuesto. Además de mantenerse en perpetua lucha con el emperador Enrique IV, acababa de excomulgar al rey más poderoso de Europa, Felipe I. Para los grupos reformistas, la iniciativa de rescatar Jerusalén ofrecía una ocasión única para renovar la primacía del papado sobre el mundo cristiano. Además de estas razones de carácter político, existía otra orden de motivación capaz de seducir a los combatientes cristianos. En la mentalidad de aquella época, la simple idea de una movilización poseía una fascinación atávica. Los pueblos germánicos habían sido bárbaros, nómades, y tal condición, aunque agazapada, había continuado expresándose en las peregrinaciones cristianas, desde que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, había realizado sus célebres peregrinaciones. Occidente había vivido con la ilusión de tocar lugares lejanos, santificados por la presencia de algún santo o del mismo Cristo. Santiago de Compostela, Roma o la misma Tierra Santa había atraído miles de hombres y mujeres a lo largo de los siglos, y ahora la propuesta de una movilización masiva parecía despertar impulsos profundamente arraigados en las multitudes del tiempo. Por otra parte, el sentimiento heroico de la vida había vuelto a florecer en la mentalidad común de la época. A los caballeros no les bastaba limitarse a esperar los bienes de otro mundo. Había comenzado a soñar con realizar grandes acciones que les valiera la gloria, la riqueza, el honor, el poder. Cuenta uno de los cronistas que Urbano, en su largo y útil sermón, había recordado a los grandes del mundo de sus deberes, conservar paz durable entre ellos y desplegar todo su valor belicoso contra los paganos en combates que ofrecieran a los héroes suficientes ocasiones para distinguirse. En otras palabras, era preciso dejar atrás las mezquinas querellas entre vecinos para enrolarse bajo la bandera de Cristo y socorrer a los cristianos en tierra de Oriente. Fuera o no consciente de ello, al proponer la cruzada, el Papa estaba canalizando el desasosiego que rondaba los espíritus y proponiendo un ideal superior a ese despliegue de vitalidad. El llamado del pontífice concordaba además con la mentalidad y la situación de la Europa a la que se dirigía. En plena explosión demográfica, las naciones tenían la capacidad y la necesidad de reclutar ejércitos. Las naturales ambiciones que el mundo medieval parecía incapaz de satisfacer encontraban en la idea de cruzada un horizonte sugestivo. Varones jóvenes y segundones pobres podían soñar con encontrar sus propios feudos en tierras islámicas. A ello se agregaban los grandes intereses comerciales que veían con fascinación la aventura de penetrar en mundos distantes y desconocidos. Se trataba de un abanico de posibilidades, todas ellas abiertas por la misma empresa heroica, la cruzada. Agréguese a ello la exaltación religiosa propia de la guerra contra el infiel y sobre todo el gusto medieval por la aventura, y se tendrá en cuadros más o menos completo del cúmulo de sentimientos que seguramente bulló en las mentes de los asistentes a la prédica de Clermont. Lo cierto es que, ante la voz del Papa, la asamblea entera se puso en pie y prorrumpió en una exclamación que llegaría a convertirse en la consigna de las cruzadas: Dios lo quiere. Inmediatamente se cortaron cruces de tela roja para coserlas sobre el hombro derecho de todos los que se decidían a partir. El éxito fue rotundo. El 27 de noviembre se acabó la tela roja en Clermont.
La onda expansiva que partió de allí se apoderó de Francia en algunas semanas. El mismo Papa repitió la llamada en diversas ciudades. La Iglesia concedía a los cruzados una especial bendición, la remisión de las penas del purgatorio, la suspensión o la condonación de sus deudas y la protección de sus familias y sus bienes durante su ausencia. La partida se anunció para el 15 de agosto del año siguiente. El espíritu de la cruzada se extendió como un reguero de pólvora por Europa. A la llamada acudieron hombres de todas edades, rango y condiciones, nobles y campesinos, monjes y bandoleros fieles y prelados. Algunos de ellos esperaban conseguir la salvación de su alma con este viaje, otros no reparaban en perderla, con tal de enriquecerse en la aventura. Francia llevó la delantera, era la nación más rica en hombres y la caballería había alcanzado en ella su más alta perfección. Por lo demás, el Papa, que les había convocado en francés y lo había hecho en su propio suelo, también llegaban de Flandes, Italia, Inglaterra, Escandinavia. Era como si la cristiandad entera hubiera entrado en efervescencia. A tal punto llegó la situación que pronto fue evidente que la Iglesia sería incapaz de contener el movimiento que había provocado. De este desborde da cuenta el primer episodio, célebre y lamentable al mismo tiempo, de las cruzadas. El más popular de los predicadores que reiteraron por Europa la llamada de Clermont fue Pedro el Ermitaño, un áspero profeta, sin formación ni sentido común. Pedro vestía tosca estameña y se movilizaba en burro, predicando incansablemente la cruzada a las multitudes de desposeídos. Sabía dramatizar los peligros de los peregrinos, había estado en Jerusalén y conocía las crueldades de los turcos, pero como buen charlatán gustaba colorear su mensaje con tonos revolucionarios. ¿Serán los ricos y los poderosos los que liberarán Tierra Santa?, preguntaba Pedro a voz en cuello a las multitudes. ¿Estarán los pobres excluidos del llamado divino? Por el contrario, respondía, la liberación se aproxima, es preciso partir. Con este discurso, Pedro enroló un heterogéneo ejército de labriegos, niños y ancianos, a quien se agregaron todos los fascinerosos que pudieron acogerse a la iniciativa. Sin liderazgo consistente, las cruzadas de los pobres fue un verdadero chasco. Carente de organización y disciplina, se pusieron en marcha a Tierra Santa sin prever ruta, armar ni pertrechos, y cada vez que veían aparecer a lo lejos alguna ciudad preguntaban ingenuamente si ya habían llegado a Jerusalén. Como se comprenderá, Pedro fue incapaz de cumplir sus promesas de liberación. Las ciudades aterradas ante ese ejército de pordioseros y maleantes cerraban sus puertas apenas los divisaban en lontananza. Finalmente, acuciados por el hambre y los muchos bandoleros que había en sus filas, los cruzados de Pedro comenzaron a saquear cada pueblo con el que se encontraban. Al llegar a tierras del Imperio Bizantino, se estrenaron dejándose caer a saco en Belgrado. Y así hubiera continuado de no ser porque cuando llegaron a abalanzarse sobre Nicea, los turcos le pusieron una emboscada y los masacraron. Fue casi un milagro que llegaran hasta allí. Solo unos cuantos miles pudieron escapar con vida y unirse a los ejércitos cruzados que venían a sus espaldas. La verdadera cruzada, la que había convocado al Papa y los reyes de Europa, era muy distinta. Había logrado formar 4 grandes ejércitos, con disciplina, armas, avituallamientos y jefes. Y aunque los numerosos son muy difíciles de precisar, los números, seguramente no eran muchos menos de 100.000 hombres los que hacía el mes de agosto del año 1097 acabaron de reunirse a las puertas de Constantinopla. De más está decir que la ciudad de Bizancio constituyó una visión esplendorosa para los cruzados. Por aquella época se trataba del más fabuloso conjunto de palacios que pudiera imaginarse: cúpulas, pórticos, iglesias, mosaicos, reliquias. Solía decirse que 2/3 de la riqueza del mundo se encontraban dentro de sus murallas. Nunca había tenido el mundo occidental una visión más patente que su propia inferioridad en la que tuvo antes las puertas de Constantinopla.
Godofredo IV de Bouillon, duque de Baja Lorena, era el caudillo más notable y carismático de los ejércitos cruzados. Como general comandaba gallardamente tropas compuestas por belgas, lorenenses, alemanes y franceses del norte. Había nacido el año 1060 y estaba emparentado con la más alta nobleza de su época. Subiendo por línea maternal, le era posible llegar incluso a Carlomagno. Como correspondía a su índole y a su cuna, desde su primera juventud había construido un impecable currículum de guerrero, alcanzando sus más grandes glorias bajo las banderas imperiales de Enrique IV. En aquella época, sin embargo, la lealtad imperial le exigió dar la espalda a sus convicciones religiosas. Como fiel lugarteniente del emperador, Godofredo había participado cuando sus tropas tomaron Roma y expulsaron a Gregorio VII de su sede pontifical. Según parece, fue una amarga experiencia para el futuro cruzado. De acuerdo a la crónica de Alberico de Troyes-Fontaines, después de ese episodio sintió tan terrible vergüenza que la fiebre lo postró durante varios días. Pocos años más tarde encontró el modo de redimirse. Junto con sus hermanos Eustaquio y Balduino, fue uno de los primeros en responder al llamado de Urbano II. Desde esa posición se convirtió en uno de los grandes caudillos de la cruzada y no tardó en rodearse de un halo de prestigio que lo persiguió a lo largo de toda su aventura. Físicamente, Godofredo era típico caballero del norte de Europa, alto, rubio, de tórax ancho y brazos fuertes. Tenía las piernas robustas y el talle delgado. A su alrededor giraban aquellas leyendas que la Edad Media guardaba para sus guerreros más admirados. Si le creyéramos a la letra, podríamos decir que era un gigante de fuerza hercúlea. Se contaba, por ejemplo, que casi había muerto en un combate cuerpo a cuerpo con un oso, que cuando en Siria un jefe árabe lo desafió a probar su fuerza, Godofredo había respondido cortándole la cabeza a un camello adulto de un solo sablazo. Más adelante repetiría otras hazañas del mismo estilo, como cuando en el asedio de Antioquía cortó a un jinete árabe en dos mitades. La leyenda afirmaba que mientras el torso del guerrero caía al suelo, sus piernas continuaban arrimadas al caballo. Tales hazañas, sin embargo, no opagaban las motivaciones religiosas de su compromiso guerrero. Siempre fue leal al Papa y nunca se dejó llevar por la rapacidad ni la codicia. Al contrario, prefería ostentar piedad y pobreza antes que poder, prestigio o riqueza. Se contaba que cuando en medio de la aventura unos jeques árabes fueron a parlamentar con él, se admiraron de ver que le bastaba un saco de paja para sentarse. Como todos los demás caudillos, Godofredo guió a su ejército por la misma ruta que había seguido Carlomagno cuando 300 años antes había supuestamente peregrinado a Jerusalén, por el Danubio a través de Hungría y los Balcanes. Fue una travesía larga y sufrida, un digno prólogo para lo que vendrá después. Precisamente al llegar a su primer destino, la ciudad de Constantinopla, las circunstancias comenzaron a mostrar todos sus dobleces. Instalados a las afueras de Bizancio, los cruzados constituían una presencia aterradora para los cristianos orientales. La ciudad que durante varios meses los había esperado con los nervios de punta, se sintió sitiada desde el primer momento. Pronto comenzaron a aflorar las desconfianzas entre ambos mundos cristianos. Para la nobleza bizantina, los occidentales eran bárbaros, tal vez valerosos, pero crueles, ignorantes y charlatanes. Ávidos de oro, las pedrerías y la seda no los movía más que la rapiña, y no existía otro modo de entender con ellos que no fuera
pulsando las teclas del miedo o la ambición. Otro tanto se comentaba en los campamentos cruzados: los bizantinos eran cobardes e intrigantes, cismáticos, que despreciaban la autoridad del Papa. Eran los que habían perdido Tierra Santa a manos infieles y ni siquiera estaban dispuestos a mover un dedo para recobrarla. Pero peor aún, se arrepentían de desconfiar de quienes venían a salvarla. La corte bizantina y sus alambicados protocolos terminaron de hastiar a los occidentales. ¿Qué significaban todos aquellos ritos interminables de prosternaciones y genuflexiones que debían hacer ante el emperador de Bizancio? ¿Qué se pretendía con el fasto del palacio y sobre todo con aquel ridículo lenguaje en el cual había que dirigirse hasta el último de los eunucos de palacio con el título de nobilísimo o protonobilísimo? Cuenta Ana de Comneno, la hija del emperador bizantino y gran historiadora de este periodo, que en una de las múltiples reuniones entre el soberano de Oriente y los caballeros cruzados, uno de ellos tuvo la bárbara insolencia de sentarse despectivamente en el trono imperial. En el complejo protocolo de la corte, esto equivalía a una bofetada en pleno rostro. Para colmo, cuando se le hizo ver el desmán en el que había caído, se limitó a mirar fijamente al emperador y a mascullar en su propio idioma. Este campesino es el único que puede sentarse mientras a su lado están de pie estos magníficos caudillos. A través de él hablaban la rabia de los cruzados, que por primera vez se sentían situados en el papel que los griegos siempre les habían asignado, el de súbditos bárbaros. Los temas de las negociaciones giraban en torno a la exigencia del emperador de que todos los cruzados se hicieran sus vasallos, ligándose a él por medio de un solemne juramento feudal antes de marchar a la guerra. De este modo, los territorios conquistados quedarían bajo la soberanía imperial bizantina. No se trataba de un acuerdo fácil de lograr, menos con los recelos que ambas partes abrigaban. El emperador, muy ducho en el arte de la diplomacia, echó a andar una maquinaria de conversaciones, usando todos los recursos a su alcance. Colmaba de honores a un cruzado al mismo tiempo que negaba habituallamiento a otro. Un día sonreía con benevolencia y al siguiente amenazaba con el puño. Para Bizancio no existía otro modo de someter a estos 4 ejércitos que se habían apostado a las afueras de su ciudad. De otro modo, corría el riesgo de poner su propio imperio a disposición de los recién llegados. Las negociaciones se enturbiaron desde el primer momento. Hubo días en que incluso se pensó en Oriente y Occidente llegaban a las manos. Finalmente, la decisión de Godofredo de hacerse vasallo del emperador bizantino salvó una situación que parecía destinada a salir de cauce. No vengo a pelear con cristianos, se encargó de aclarar a sus detractores. Con esta primera victoria, el emperador pudo soltar por fin un suspiro de alivio. Declaró a Godofredo hijo adoptivo y le obsequió carísimos regalos, finos caballos y arcas llenas de oro. La suerte estaba echada. La mayoría de los demás generales, salvo uno, siguieron su ejemplo y pronunciaron el juramento feudal que los ligaba a vasallos al rey de Oriente cristiano. La expedición conjunta había comenzado. Pocos meses después, cruzados y bizantinos tomaban la ciudad de Nicea, capital del primer califato. Ambos ejércitos dieron muestra de complementarse sólidamente. Los occidentales aportaron audacia y arrojo, y los orientales feroces máquinas de guerra. La resistencia fue completamente aniquilada. La única amargura de los cruzados fue ver ondear solitaria la bandera bizantina en las murallas de Nicea. Era comprensible. Los guías y estrategas bizantinos apenas constituían el 1% del ejército completo. Faltaba mucho, sin embargo, para alcanzar Jerusalén. Todavía era preciso atravesar las grandes planicies de Anatolia
y afrontar los ardores quemantes del verano, pero los jinetes con armadura se trató de un auténtico suplicio. A poco andar, las provisiones también se revelaron insuficientes, de modo que para facilitar la expedición, el ejército tuvo que dividirse en dos cuerpos. Uno de ellos, el de los normandos, estuvo a punto de sucumbir ante una emboscada de jinetes musulmanes en Dorilea. La situación fue salvada por la pronta respuesta del mismo Godofredo, que acudió en su socorro con la otra mitad del ejército. Solo unos miles de fugitivos islámicos lograron escapar. La superioridad militar de los cristianos estaba comenzando a tomar cuerpo. Un poco más adelante, los cruzados se encontraron en la ciudad de Antioquía, la misma en la que había estado Pedro, el jefe de los apóstoles, antes de llegar a Roma. Se trataba de un reducto casi inaccesible, pero se sabía que su rendición provocaría una desbandada entre los turcos. El sitio fue dramático y se prolongó por más de 8 meses. Los cruzados solo pudieron hacer suya la ciudad gracias a la ayuda de una flota de refuerzos genoveses e ingleses. Esta vez, sin embargo, la victoria tuvo sabor amargo. Los vencedores quedaron diezmados por las inclemencias del tiempo, del hambre y de la peste. Cuando finalmente hicieron suya la ciudad, debieron afrontar la réplica turca. De la noche a la mañana, los cruzados abandonaron su papel de sitiadores para convertirse en sitiados. La situación se volvió dramática. En esas circunstancias, el liderazgo de Godofredo brilló como nunca. Poseía un carisma vigoroso y sabía cómo encender el entusiasmo en su gente. Con todo, las provisiones escaseaban y la moral de los cruzados decaía. Hacía falta algo más que palabras para animar las tropas. Afortunadamente, el día 14 de junio, la providencia, la suerte o la astucia volvió a insuflar entusiasmo en los combatientes cristianos. Un sacerdote provenzal, Pedro Bartolomé, contó que San Andrés se le había aparecido indicándole el escondrijo de una preciosa reliquia, la lanza con la que Cristo había sido traspasado en el Calvario. Los soldados comenzaron a excavar bajo las losas de una iglesia hasta que el mismo Bartolomé puso sus manos en el buscado pedazo de hierro. La santa lanza renovó en todos la boca del grito cruzado: Dios lo quiere. Con aquel milagro en el pecho, la multitud hizo una salida en masa que aplastó para siempre las aspiraciones turcas. Los contemporáneos contaban haber visto a San Jorge, San Mercurio y San Demetrio luchando en las filas cruzadas. Fue una gran victoria que renovó por completo la esperanza del ejército. Dios no había abandonado a sus guerreros, podía continuar la aventura. Lamentablemente, el recuerdo de tales hazañas no duró para siempre. La marcha hacia Jerusalén volvió a enfrentarlos con la realidad. La expedición comenzó a resentir las pérdidas y el cansancio, y las ambiciones particulares que debían a sus jefes se fueron haciendo patentes. Balduino, el hermano de Godofredo, había constituido su propio reino en la ciudad de Edesa, y Bohemundo, otro de los grandes líderes cruzados, anunció su decisión de quedarse en Antioquía. Mientras los cruzados se dividían, el emperador bizantino desplegaba toda una maquinaria diplomática de promesas y amenazas para impedir el surgimiento de esos feudos latinos en Oriente. Pese a todo, la expedición continuó avanzando sin encontrar resistencia. Finalmente, en el año 1099, llegaron a avistar Jerusalén. Era la meta y el más preciado anhelo de los cruzados, que había recorrido miles de kilómetros con su imagen grabada en la mente. Al verla, los soldados se conmovieron y besaron el suelo de rodillas. Dice la crónica: cuando oyeron el nombre de Jerusalén, no pudieron contener sus lágrimas. Hincándose de rodillas, dieron gracias a Dios por haberlas permitido alcanzar al fin su peregrinación, aquella ciudad santa donde nuestro Señor quiso salvar el mundo. Qué emocionante fue entonces oír los sollozos que brotaban de toda aquella gente.
Avanzaron hasta que los muros y las torres de la ciudad se distinguieron bien. Y entonces levantaron sus manos en acción de gracia hacia el cielo y besaron humildemente la tierra. No obstante el entusiasmo, el sitio fue difícil. Ocupaba la ciudad los musulmanes de Egipto, que después de sustituir a los turcos habían preparado acuciosamente la defensa. Era previsible una feroz resistencia. Los cruzados no se dejaron impresionar. En recuerdo del milagro que había permitido a Josué tomar Jericó, hicieron una inmensa procesión alrededor de la ciudad, con Godofredo a la cabeza. El 15 de julio de 1099, una vez que el sitio hubo surtido su efecto, llegó el momento del asalto final. Lamentablemente, el ingreso en la ciudad santa fue una auténtica carnicería. Mientras algunos caudillos protegieron noblemente a sus prisioneros, otros, la mayoría, se comportaron como unos auténticos salvajes, sin respetar ni mujeres ni a niños. En la mezquita de Omar, construida sobre el emplazamiento del antiguo templo, el desgüello fue tan abundante que, según las crónicas, se caminaba con sangre hasta los tobillos. Tuvo que llegar la noche para que la soldadesca recobrara algo de sentido común y se dirigiera a rezar al Santo Sepulcro. Fue una amarga culminación para la empresa cruzada. Muchas de estas atrocidades quedarían grabadas para siempre en el imaginario colectivo del mundo islámico. Al poco tiempo, la cristiandad recibió gozosa las buenas nuevas que llegaban de Oriente. Los cruzados habían tomado Jerusalén y los escenarios de la vida terrena de Cristo estaban en manos cristianas. Las humillaciones de los fieles peregrinos habían sido finalmente vengadas. Europa había sentido orgullo de sí misma. No estaba condenada a temer para siempre al mundo islámico y podía mirarlo de frente y vencerlo. En alas de estos sentimientos se difundieron los cantares de gesta, que esparcieron por Occidente la sensibilidad heroica de la caballería cristiana, en perpetuo combate contra el enemigo musulmán. Fue la época en que los juglares fascinaron a sus auditorios con los versos de El Cid Campeador, o, mejor aún, del Cantar de Roldán, en que se contaba la antigua historia del fiero y leal vasallo del común emperador Carlomagno. Y aunque en este último caso la tradición adaptó cuidadosamente la historia contada por Enigardo, el resultado gozó instantáneamente del favor popular. La figura heroica del caballero comenzaba a implantarse en el corazón de la cristiandad. Después de haber tomado Jerusalén, llegó el momento de pensar en algunas formas de gobierno que se ajustara a las intenciones de las cruzadas. Muchos nobles, por lo demás, consideraban cumplida la tarea y querían razonablemente volver a su tierra. En virtud de su liderazgo y su piedad, Godofredo fue designado rey de Jerusalén, pero como digo, caballero cruzado rechazó el título. No podía llevar él corona de oro allí donde Cristo había llevado la de espina. Se contentó con asumir la administración de la ciudad bajo el título de abogado defensor del Santo Sepulcro. Cuando murió apenas un año después, fue llorado sinceramente por su pueblo, que lo recordó siempre como el más acabado modelo de caballero cristiano. Usualmente se dice que las cruzadas fueron 7, en realidad entre los siglos XII y XIII apenas hubo año en el que no participasen de Europa grupos más o menos numerosos de soldados. Con todo, después de la toma de Jerusalén, los cruzados lograron pocos objetivos concretos. La mayor parte de sus esfuerzos terminó en intentos fallidos, tratados muy efímeros, problemas internos entre los combatientes cristianos y humillantes huidas forzosas. Quebrados por intereses personales y económicos, los europeos parecieron olvidar la
mística que los había llevado a Tierra Santa, de la mano de Godofredo. Se dejaron enredar por ambiciones y disputas, y algunas veces los resultados fueron verdaderamente desastrosos, como cuando saquearon la ciudad de Constantinopla en 1204, abandonando los resentimientos entre ambos mundos cristianos y sepultando por muchos siglos la esperanza de recobrar la unidad perdida. Con la cruzada de San Luis, rey de Francia, la épica aventura de los objetivos propuestos fue alcanzado al menos con la solidez pretendida. Aún así, las transformaciones que siguieron a la empresa fueron profundas y duraderas. La cruzada permitió a Europa irrumpir por primera vez en la historia, dejando de lado el papel de actor marginal que hasta el momento había ocupado. De frente a un Bizancio profundamente debilitado, asumió un rol protagónico que ya jamás abandonó y que la historia le retribuiría con creces. En el esfuerzo por recuperar sus raíces, Occidente fraguó su unidad y, aún más importante, forjó la personalidad combativa y militante que habría de acompañarlo a lo largo de todo su desarrollo histórico. Igualmente decisivas fueron las consecuencias en el interior de Europa. En cierto modo, las cruzadas complicó el fin del feudalismo. La ausencia de los nobles y sus posteriores ruinas permitieron a las nacientes monarquías asentar su poder y desarrollar su autoridad. El poder de los reyes se afianzó a costa del que antiguamente había detentado los grandes señores, y las ciudades vieron por fin libres de la tutela nobiliaria. Las naciones europeas, que hasta ese momento solo se habían insinuado con mucha timidez, hicieron grandes ganancias con sus conquistas y por el aumento del comercio. La burguesía de las ciudades, en tácita alianza con sus reyes, surgió pujante y emprendedora, sepultando para siempre el antiguo predominio de la nobleza. Con ello se fraguó, al menos embrionalmente, uno de los rasgos más decisivos del mundo moderno. La cruzada, por lo demás, abrió enormes fuentes de materias primas y de mercados para los comerciantes. A la unidad religiosa que había reinado en Occidente se agregó un sistema comercial común, con tasas aduaneras y acuñación de moneda. Muchas ciudades se enriquecieron: Venecia, Génova, Pisa, Florencia. La economía entera se renovó, abandonando su antigua condición agraria para pasar a ser comercial y artesanal. El enriquecimiento de la cultura fue otra consecuencia de las cruzadas. Las disciplinas científicas de los pueblos árabes, como la medicina o la filosofía, llegaron finalmente a Europa. Pronto las universidades tuvieron a mano textos con que poner en jaque la tradición intelectual que pacíficamente había dominado los siglos anteriores. Aristóteles, Hipócrates, Avicena y Averroes fueron algunos de los nombres que se hicieron populares en Occidente. El mismo papel jugó Bizancio, enriqueciendo de modo completamente imprevisto la vida intelectual del medioevo. Sobre todo, las cruzadas hicieron a Europa tomar conciencia de su propia unidad. Por encima de los distintos pueblos, lenguas y razas, surgió la idea de una comunidad superior, la cristiandad, dirigida por el Papa y orientada más allá de la historia al reino de los cielos. Esta vocación celeste y colectiva iluminó la vida y multiplicó el ímpetu del mundo cristiano. Tras estas huellas surgió el Cister, la orden de caballería, las catedrales románicas y góticas, las escuelas catedralicias y las universidades. El mundo medieval cristiano se aprontaba a entrar en los siglos de su esplendor.